Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cineforo Paradiso. Continuamos hablando de películas de John Ford, el gran John Ford, el Shakespeare del cine. Y en esta oportunidad comentaremos sobre El hombre que mató a Liberty Valance. Esta definitivamente es una película que abre lo que han llamado el crepúsculo del western. Es una película 100% fordiana que representa como la evolución del género, que tiene una gran dimensión política. Es una película con una dimensión política muy importante, es una película muy emotiva, es como una oda. Hay drama, hay poesía, hay comedia. Me encantó esta película, definitivamente una de las mejores películas de la historia del cine. Es una película de culto, definitivamente, protagonizada por grandes actores, como lo es o lo fue John Wayne y James Stewart, que son digamos, los protagonistas de esta historia. Bueno, también participan Vera Miles, que es en un papel muy importante dentro de la trama, dentro del relato. Es la gran catalizadora de hechos importantes dentro de la historia. Y participa también Lee Marvin como Liberty Valance, ¿no? Como el villano de la historia. Es una película que abre y cierra con un tren, es decir, abre y cierra con con el caballo de hierro, el que, digamos, termina con una etapa, en la historia de Norteamérica, lo que era el antiguo oeste, que poco a poco, y se nos muestra en esta película cómo se va convirtiendo en un reflejo del este, ¿no? Cómo llega a grandes cambios, y ya eso que era un pueblo sin ley o con la ley del más fuerte, pues empieza a cambiar, porque empieza a adquirir ya matices de república. Empieza a haber, digamos, elecciones, se empieza a imprimir todo lo que es, el carácter de república dentro de esa gran nación. ¿Qué les pareció a ustedes esta película, así a grandes rasgos? Bueno, quisiera comenzar diciendo que lo primero que me atrajo de esta película fue el título. El hombre que mató a Liberty Valance, que es el mismo nombre del cuento de Dorothy Johnson, fue lo que me llamó la atención por estar relacionado a misterios de crímenes, eso que es lo que me encanta del estilo de Hitchcock, ¿no? Y por si fuera poco, uno de los protagonistas es James Stewart, que maneja muy bien los papeles de este tipo de películas, y bueno, y ahora representando como un papel doble, ¿no? Porque también lo vemos como alguien mayor. Así que estaba súper ansiosa algo ansiosa, por así decirlo, por verla, y cuando la vi estaba muy emocionada y confirmé que era lo que esperaba, no me decepcionó. Encontré que lo destacado en esta película estaba en la trama, en los personajes, sin mucha escenografía, pero con una fotografía ingeniosa, a pesar de estar en blanco y negro. Y bueno, se pone mucho mejor cuando entra una segunda estrella, ¿no? Que es John Wayne. Entonces, definitivamente la volvería a ver porque me fascinó. Sí, es una película que se deja ver. O sea, tú estás dispuesto a volverla a ver. Yo también quisiera volverla a ver. Sí, bueno, a mí me encantó la peli también y me encanta nuevamente, siendo una historia de West, ¿no? Del lejano oeste, y donde tú un poco intuyes que la trama, estás en un pueblo sin ley, que poco a poco pues se va transformando, ¿no? Y va llegando el orden a través de un personaje, digamos un personaje soñador, que es este abogado que llega a tratar de imponer el orden, ¿no? Pero para mí, sobre todo, es una historia de amor, ¿no? O sea, esta película me encantó precisamente por eso, ¿no? Porque hay bondad, hay acción, ¿no? Hay comedia, hay drama, pero sobre todo hay amor incondicional.
y pues juega nuevamente el director con estos contrastes, ¿no? Yo creo que hasta el tema de que sea blanco y negro es precisamente un poco contrastante con el bien y el mal, ¿no? Y pues siempre buscando esas metáforas. Y sí, definitivamente lo que dice Nina es así como que, o sea, con poca escenografía, la fotografía es genial. Y pues te deja llevar la peli súper, súper bien. Sí, es como que logra de una forma muy sencilla desde el punto de vista de imagen, logra abordar sentimientos e ideas súper complejas. Es ahí la genialidad de Ford, definitivamente. Sí, y captar, ¿no? En esencia cada uno de esos personajes, porque nada más con una toma directa de James o de John Wayne, tú sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay unas fotos increíbles, de verdad. Y hasta con entonaciones, ¿no? Con diciendo fuerza, exactamente la misma frase, por una entonación tú ahí distingues, tú ves todo lo que está detrás, el sentimiento que está detrás de esa frase. Es increíble. Y por supuesto, como dices tú, la composición de la escena también muy fordiana, que es un maestro de la composición. Y aquí vemos, como dicen ambas, cómo nos alejamos de ese paisaje del oeste que es tan característico en otras películas de Ford, como la que vimos en el foro pasado. Centauros del Desierto. Centauros del Desierto, donde el gran protagonista es esa inmensidad, ese paisaje inmenso, ese desierto. Acá prácticamente no lo vemos, ¿no? Todo se desarrolla en un ambiente muy distinto. En una cocina, por ejemplo, en un restaurante, en un bar. Exacto. En un salón, o sea, sí, es increíble. Y aún así, bueno, sigue siendo una película, un western, ¿no? De género western. Eso es algo que a mí particularmente me llamó bastante la atención de la película, el hecho de que haya tan pocas escenas así rodadas en exteriores, digamos, y que todo sea como espacios internos, escenografías así, de un bar, de una posada, de una cocina. Me parece que lo que concluyo de ahí es que Ford quería mostrar un poco la cultura de esa época, la cultura estadounidense de esa época, digamos. Y justamente como es una película que tiene un trasfondo muy político y muy social, por eso creo que hay muchas escenas así con muchos personajes en una especie de cantina, comiendo, posada, cocina, o sea, gente trabajando, haciendo sus labores diarios. Me parece que va un poco por ahí, por esa cosa de querer mostrar un poco esa cultura o ese estilo de sociedad que marcó, digamos, esa época, esa forma de vida. Sí, no, tal cual, y es tan así que te hace ver, ¿no? O sea, como las actividades importantes de un pueblo pequeño, ¿no? La prensa, la política, ¿no? La alimentación, porque bueno, sus costumbres, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí es como un homenaje a toda esa época y cómo pues la llegada del tren y de hecho los cambios constitucionales se iban imponiendo en el lejano oeste para ir pues transformando esas civilizaciones de, como decía un poco al principio Indy, ¿no? De unos pueblos que donde tú tomabas las justicias por tus propias manos para salvar tu vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a un lugar que se va transformando constitucionalmente para crear ley y orden, ¿no? Sí, es notable ese cambio que quieren enfatizar, como del desierto a la civilización, como muy bien nos los muestran al inicio de la película, ¿no? Esos cambios con la llegada del tren, el desarrollo, la modernidad diplomática. Y luego cuando vamos en flashback, con la historia que realmente nos interesa, qué fue lo que pasó, quién es el hombre que mató a Liberty Balance, quién es Liberty Balance y todo esto. Entonces nos metemos más en la cultura y vemos también la historia, ¿no? Donde las mujeres no tenían derecho a votar o a opinar en cosas tan importantes como la política o en hechos diplomáticos trascendentales para la región, para la nación. Y también vemos esto de parte de los negros, ¿no? O sea, que no tenían los mismos derechos, el racismo. Entonces no habían los mismos derechos ni oportunidades para las mujeres y para los negros, ¿no? Los vemos aislados, separados.
y es muy marcado, pero es la realidad de nuestra sociedad, y lo vimos a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, en cuanto a la ficción, pues vemos un hecho heroico, que está reflejado en un hombre obstinado y solitario del oeste, y creo que eso caracteriza mucho las películas de Ford que hemos visto hasta ahora. Sí, fíjate que lo que comentabas acerca de la mujer, el papel de la mujer, también el papel de los negros, etcétera, es muy real, refleja un poco una realidad de la época, pero me parece que en esta película Ford intenta de alguna manera reivindicar esto, porque fíjate que en esa escena de la escuela las mujeres están allí, digamos, hay una buena representación de mujeres, está Pompey, que es, digamos, el ayudante de John Wayne, o tal vez el esclavo de John Wayne, de alguna manera, pero está allí recibiendo estas clases que empieza a impartir esta persona que viene con otras ideas, que vienen con las ideas del este, las ideas de enseñar sobre leyes, enseñar ciudadanía. Y allí hay una buena cantidad de mujeres. De hecho, hay pocos hombres, y los hombres que llegan es porque, no sé, perdieron una apuesta en la cantina y les toca ir es como el castigo, ir a la clase, ¿no? A aprender algo. Comiquísimo. Entonces, de alguna manera, Ford allí intenta dar otro tipo de mensaje, pues, así como irlos involucrando. Además que también el papel de la mujer, el papel de Hallie en esta película es sumamente importante, es la gran catalizadora de los hechos más importantes de esta historia, ¿no? Me parece. Y tal como decía Gerardo, hay una dimensión social, una dimensión política, una dimensión histórica importante en esta película, una dimensión antropológica inclusive, que además refleja quizá lo que estaba pasando en esa época cuando se filmó, o sea, en los 60 en Estados Unidos, que también estaba en pleno auge la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Viene James Stewart o Ransom en este caso, creo que es el nombre, a representar todo ese cambio, ¿no? Que estabas comentando. Sí. Sí, a mí me encanta, lo que más me encantó de esta peli fue eso precisamente, como el director dejó plasmado un momento histórico tan importante para los Estados Unidos con un conflicto personal, ¿no? O sea, un conflicto, en este caso, un trío amoroso, y lo hace también, es como una característica que él tiene, siempre tocar varios temas a la vez, pero no de forma superficial. Es una obra que queda para no solamente para la historia del cine, sino para la historia de los Estados Unidos. O sea, como culturalmente él representó eso, y es un baluarte para ese país y para el mundo, porque es un ejemplo de cómo se fue, de lo que ustedes estaban comentando, cómo se fue la ley del oeste, por decirlo así, a la ley precisamente del hombre, de la justicia, del derecho, de los derechos de las mujeres, de las personas que no tenían voz en ese entonces, de los esclavos, cómo se fueron organizando. Eso de verdad que es invaluable. A mí me pareció muy interesante también que el villano se llame Liberty Balance. Eso total, o sea, las dualidades. Niño, maravilloso Sí. Ese nombre. Yo creo que a Sí, todos paradójico. Todo el pueblo, Shibon, ¿no? O sea, todo es como metafórico, pero a la vez te dice algo, ¿no? Y te cuenta. Tampoco o sea, queda de lado la gracia, ¿no? Es O sea, como, Para nada, como siempre Ajá. comicidad, ¿no? En sus películas. Ajá, sí. O sea, como el humor, pero que te deja algo, siempre te deja un mensaje. O sea, no es un humor nada más por, hacernos reír, sino que en el fondo, si tú lo analizas, tiene un porqué, ¿no? Porque, por ejemplo, el sheriff, que la gente puede criticarlo, ¿no? Porque era un inútil, que bruto, no sé, lo que sea, que como colocar ese personaje allí, como haciendo el ridículo, no sé. Ford quiso ejemplificar lo que
lo que se vivía en ese entonces, de una forma jocosa, de una forma que no solamente nos dijera cómo era ese entonces, sino que nos hiciera reír y reflexionar a la vez, de cómo personas tan poco preparadas llevaban sobre sus hombros la responsabilidad de proteger a las personas, Claro. y realmente no lo hacían. Entonces es como una visión de pronto muy simplista, decir, bueno, no, qué mal que pongan a estos payasos a actuar junto a un John Wayne que es espectacular. Eso mismo es la maestría, pues, de John Ford al poder unir y mezclar esa diversidad de personajes en una misma historia. O sea, a mí me pareció genial eso. Es que justamente está ejemplificando lo que era la ley en ese pueblo en ese minuto. O sea, daba risa. Así de simple. Claro, y además... El sheriff es un chiste. Exacto, es un chiste la ley. Exacto. Contrasta con John Wayne porque era el rudo del pueblo, ¿no? Entonces realmente tú necesitabas ese personaje medio cobarde, medio chistoso, para resaltar a otro que era todo lo contrario, ¿no? Era casi que, bueno, yo sí voy a hacer justicia, yo sí voy a imponer, ¿no?, la rudeza, que además otro contraste impresionante, ¿no? O sea, digamos, el personaje rudo termina haciendo el acto de bondad más grande de la película por la persona que ama, ¿no? Entonces sí, lo hace por amor, claro, hace por amor, claro. 100%. Entonces todo súper así, encajando cada uno de esos personajes, ¿no? Por ejemplo, el médico borracho, o sea, demasiado bueno. Por ejemplo, ese sheriff a mí me recordó al Sargento García de la serie del Zorro. Total. Le ¿Te encontré parece? un parecido. Ay, verdad, sí es cierto. Un gran parecido. Y bueno, muchas escenas me hicieron gracia, muchos personajes que eran con papeles secundarios, o sea, el reparto en general, que formaba parte del contexto, ¿no? Pero también pude destacar una escena que puedo decir que es mi favorita, que es la del monólogo del editor del periódico cuando habla con su sombra antes de salir de su oficina, la noche que lo atacó Liberty Balance. Eso me encantó. Maravilloso. Y muy, muy teatral. Esa, y cuando habla con el botellón de vino, con la garrafa, no sé. Con el coraje. Sí, habla así, valentía, exacto, ¿no? que esa es la valentía. El alcohol es algo que les daba valentía a todos. Creo que fue seguido. Muy de teatro. Es muy teatral, maravilloso, ¿no? Sí. No, el periodista tiene unas frases que son icónicas en la película. Es como cuando lo quieren postular y él dice, yo no tengo nada que ver con la política. Dice, yo a los políticos, soy periodista. Dice, a los políticos, como es, los creo o los destruyo, pero yo no soy político. Claro, más cierto imposible. En un momento que me pareció extraordinario. Me pareció una frase, él decía cosas, es el típico borracho que dentro de su vicio, digamos, es como que por momentos parece la voz de la razón, digamos, en todo lo que está pasando, como que dice esas frases que como que está diciendo algo cierto. Ilustrada, total. Él lo dice, claro. Y cuando dice conciencia. Exacto, y cuando dice Liberty Balance, se toma las libertades con la libertad de expresión. O sea, era como un trabalengua, pero muy cierto Sí. también. Sí. Y por eso te digo que tiene algunos diálogos y algunas frases que son excelentes en la película. Si le prestas atención, dice cosas muy, muy exactas. Y el reparto de Ford sí. No, dime. Sí. No, decía que el reparto de Ford me parece extraordinario. De los personajes, recién Minerva decía, le recordaba al Sargento García, al Zorro. Bueno, son actores de esa generación, ¿no? Son como de esa escuela, porque son más o menos de la misma época. Qué sé yo, ver a Lee Marvin me parece a mí un actor extraordinario. Yo lo he visto en muchas películas haciendo Liberty Balance. Acá no sé si es que destaca demasiado, pero es un actor extraordinario. Es muy buen actor, lo fue, ¿va? Y ver a por ejemplo, a este otro, Lee Van Cleef, que era como un secuaz de Liberty Balance, era uno de el flaquito de bigotes que lo seguía,
es un gran actor de la época del spaghetti western del 70 y parte del 80, fue uno de los actores principales. Acá es un secundario que apenas si dice 2 palabras en toda la película, pero me sorprendió mucho verlo ahí en este papel, porque también supongo que eran un poco los comienzos o mediados de su carrera, pero extraordinario actor también, extraordinario. Por ahí tenés un reparto tan grande que es muy difícil hacer que todos se luzcan, pero realmente la capacidad actoral estaba ahí, digamos, muy presente. Hablando de eso, es curioso que está también John Carradine, que es el papá de David Carradine o Bill, de Kill Bill. Ahí está el papá de él, y es igualito. De se varios parece actores que fueron todos pequeño. artistas. Sí. Un papel pequeño, pero impecable, ¿no? Ahí en las elecciones del delegado. Y sí, este elenco está, pero lleno de estrellas, ¿no? Es impresionante. Todas las actuaciones buenísimas. Otra. Pero la de John Wayne para mí fue espectacular. O sea, de verdad que yo aquí me enamoré totalmente de cómo Finalmente, Galax. Finalmente llegó el momento en que caí rendida a sus pies, de verdad. No, o sea, independientemente de todo lo que ya sabemos que hemos comentado de John Wayne, de su porte, de su físico, así espectacular. Pero este papel que él personifica acá en esta peli, magistralmente, pero me da la sensación de que no solamente se sentía cómodo, sino que él le aportó demasiado para mejorarlo. O sea, de verdad que inigualable. O sea, no tenía competencia, no había quien lo pudiera superar, porque de verdad que lo hizo espectacular. Claro, todas las actuaciones muy buenas, pero la de él no. Quedé fascinada, o sea, la quiero volver a ver porque de verdad que me encantó. Que un poco, si vos analizás la película un poco, en realidad la historia gira alrededor de él, ¿no? Es Claro. Un tipo que tiene ya sus costumbres, que está arraigado a un estilo de vida un poco primitivo o bárbaro, y vienen otros a querer imponerle algo nuevo, o sea, la civilización. Un poco de eso se trata en realidad la historia. En varias escenas se lo ve a él riéndose de esas charlas políticas o discusiones políticas que estaban teniendo los otros personajes, y para él era un juego de niños lo que estaban haciendo, porque él entendía la vida de una manera completamente distinta. Y un poco en eso se basa, creo yo, la trama. Tenés 2 personajes principales, uno representa un estilo de vida costumbrista y bárbaro por momentos, en el sentido de que creía que la justicia se medía por el uso de la fuerza, y viene otro a decir que lo que importan son los libros, la educación, que lo que importa es la civilización, buscar un mundo más, si se quiere, igual, de mejores oportunidades para la gente. Viene como a traer eso. Entonces a este John Wayne eso en principio pareciera como chocarle, pero poco a poco, a medida que va pasando la película, empieza como a entender al personaje de Stewart, empieza a respetarlo en cierto punto, porque se da cuenta de que ese tipo realmente tiene ideales, y que más allá de que él no pueda comprender qué es lo que busca, queriendo enseñarle a leer a la gente, por ejemplo, o llevándolos a elecciones, él entiende que ese tipo está incluso dispuesto a morir por eso. Entonces lo respeta desde ese lugar. Y me parece que la película gira un poco en torno a él, porque hasta cierto punto te parece una película que está buena, que es linda, que se deja ver, pero no te vuelve loco. Pero cuando ocurre ese giro argumental al final, ahí es cuando vos decís, bueno, esto le está dando sentido a todo lo que pasaba anteriormente, porque es el personaje de Wayne creía que básicamente, si vos querés que cambie algo, el libro puede ser el cimiento con el cual vos después trabajes, pero te vas a tener que ensuciar las manos. Entonces él termina demostrando que realmente es así, que realmente sea para
para ir para el lado de la civilización o seguir viviendo en la barbarie, pero siempre vas a tener que ensuciarte las manos para cambiar las cosas. Y es lo que estaba por hacer, lo que creyó que había hecho el personaje de Stewart, porque él creyó que había matado a Liberty Balance. Entonces dice, yo no puedo basar mi carrera política en un asesinato. O sea, como si poner como cimiento base de eso la fama de un asesinato. Y entonces lo mata, nos enteramos de que en realidad lo mata John Wayne, a este Liberty Balance, pero al final Stewart termina basando su carrera política no en un asesinato, pero sí en una mentira, porque él se entera de que él no mató a Liberty Balance, pero aún así asume el cargo, porque él tendría que haber salido a decir, miren, en realidad la fama que me están haciendo no es cierta, yo no fui el que fue más rápido con el revólver en realidad. Entonces es como que ahí hay una disyuntiva moral en esa idea, y creo que el personaje de Stewart termina comprendiendo eso, de que John Wayne tenía razón, de que de una u otra manera te ibas a tener que ensuciar las manos. Él no mató a un hombre, pero vivió bajo la sombra de una mentira toda su vida y toda su carrera. Entonces ese es el mensaje que quiere dar el director, en el sentido de decir, bueno, sí, todo muy lindo, el estilo de vida que vos tenés hoy, la comodidad, el derecho humano, el derecho americano, tu constitución, pero todo esto se cimentó con la sangre de personas, y no solo de gente que murió, sino de gente que tuvo que ensuciarse las manos y matar, y que ni siquiera se llevó el crédito por eso, que el crédito se lo terminaron llevando otros. Tal cual, por eso es tan genial esa conversación que tiene al final James Stewart cuando está hablando con los periodistas, y el periodista arranca la nota que estaba escribiendo el otro, la quema y dice, y James Stewart pregunta, bueno, ¿no vas a hacer nada con esta historia? Y él le dice que no, que esto es el oeste, que cuando la leyenda se convierte en hecho, se imprime la leyenda y punto. Porque esto es más importante, porque él lo ve como que puede ser el próximo vicepresidente de Estados Unidos. No le va a quitar eso, aunque su carrera política esté basada en un mito, en algo en una mentira, como dices tú, que no ocurrió. Exacto, es como el precio que tiene que pagar, y a la vez el tributo que John Ford le rinde a eso, a ese valor que le dan en Estados Unidos a las leyendas, ¿no? Y que todo, digamos que en todo país se le rinde tributo a lo que uno cree que fue cierta persona o personalidad o prócer de algún momento histórico. Entonces significaba como acabar con eso, y ellos decidieron no hacerlo, pero es la manera como lo muestra Ford que lo hace tan bello. No sé. Y además discúlpame, además algo extraordinario que tiene esta película es que acá Ford hace como el trabajo inverso de lo que había hecho en gran parte de su carrera. Toma personajes o arquetipos, como dicen ustedes, casi de leyenda, místicos, como es el pistolero, el más rápido del oeste, y lo desmitifica, o sea, lo vuelve miserable. Destruye, a medida que él destruye a John Wayne, eleva a Stewart, entonces al citadino, eleva al tipo que viene con la carta de derechos, porque muchas veces yo tengo entendido que a Ford se lo criticaba por ser rústico y porque ser un loquito que le gustaban los tiros, no más. Y entonces Ford, casi al final de su carrera, te trae esta película y te dice, acá tenés realmente lo que yo creo, porque creo que el mensaje que da es también, a mí me importa la educación, por eso te muestra esas escenas de gente aprendiendo a leer, a mí me importa que la gente, le importaba que la gente se rebelara contra lo que parecía ser su destino y hacer algo mejor con eso, porque un poco a lo mejor fue también la historia de su vida. Él era hijo de inmigrantes, a lo mejor que llegaron a un país con una mano atrás y otra adelante, y entonces él tuvo que rebelarse a muchísimas cosas para llegar a ser John Ford, y me parece que ese es un poco el mensaje que intenta dar en la película,
y toma a sus personajes más trascendentales, incluso a su actor, digamos, por excelencia, que era John Wayne, y lo reduce. O sea, acá no, el pistolero no se queda con la chica, no es el que mata a todos, si mata a alguien lo mata a sangre fría, oculto, o sea, casi como un cobarde, pero al mismo tiempo ese antihéroe tiene como un costado heroico no en el tomar, sino en que él renunció a su amor, renunció al quedarse con la gloria o con la fama de haber matado a este Liberty Balance, y termina miserable, alcohólico. Entonces es como que hace como un trabajo inverso con lo que es para mostrar como lo que es la caída del western, cómo se termina la barbarie y viene la civilización. Es como que él toma a su personaje tal vez más característico, a su héroe, y lo derrota, digamos, lo convierte en alguien totalmente miserable, en un antihéroe, si se quiere. Claro, pero de alguna manera lo glorifica en la medida en que tú ves ese acto, como decía Gaby, de humildad, ese gran sacrificio que hizo, porque en el fondo él sabía o él sentía que lo mejor, tanto para, no sé, la ciudad o el pueblo y sus habitantes, así como lo mejor para Halley era eso nuevo. Era para Halley, en el caso de Halley, ese hombre que llevaba las leyes y otro tipo de pensamiento, la civilización a ese pueblo, y para el pueblo, pues incorporarse en lo que era una república. Entonces él, de alguna manera, tú ves que él entiende eso, lo internaliza y hace el gran sacrificio que hace. Sí, claro, por eso decía que lo hace. Sí, un sacrificio de amor que lo deja como un héroe, pero en el sentido del soltar, no el del tomar. No es el clásico héroe que toma para sí, que mató a 50 y se quedó con la chica, sino que es el tipo que no mató a nadie, y si lo mató no se llevó la gloria de nada y soltó al amor de su vida. O sea, claro que es un héroe dentro de eso, porque fue el personaje que más sacrificó en la película, pero lo deja en un lugar en el que digamos va en contra de lo que las historias clásicas de Hollywood mostraban, y justamente eso no es una crítica, sino que me parece una genialidad del director. Sí, impresionante. No, y es tan genial en ese sentido que es justo lo que comenta Gerardo, ¿no? O sea, dentro de esta metamorfosis, ¿no? Del West hacia digamos, un lugar más civilizado y todo, siempre alguien se ensucia las manos, ¿no? O sea, es como que eso trasciende inclusive desde esa época hasta ahorita, ¿no? O sea, todo proceso, todo cambio, toda transformación en algún momento implica, pues, algún sacrificio de alguien o pues algún evento que no nos va a agradar a todos. Entonces, creo que eso, en ese sentido, lo plantea muy bien Ford. Y sí, o sea, yo también veo un poco eso, ¿no? O sea, cómo, digamos, dejando atrás este personaje, que es uno de los personajes principales, se revela toda esta historia que al final, obviamente, sabemos que Wayne es el héroe detrás de todo esto, ¿no? Pero sí, o sea, su vida termina desglorificada, ¿no? Mientras que la civilización, el progreso, y ya James y Halley son los que, bueno, ven ese futuro, ¿no? Y es así, o sea, él es el héroe, pero bueno, no todas las historias de amor tienen un final feliz, y bueno, este es un ejemplo, y él lo sabe hacer muy bien, de demostrar eso, ese sacrificio que hace el personaje de John Wayne, y nos dice exactamente lo que ustedes comentan, que es que no siempre las personas que hacen las cosas y que, digamos, tienen el crédito son las que van a ser reconocidas por eso, pero aunque él se resiste, él al final se resigna. Es más como que, más que entenderlo, él se resigna y dice, bueno, este sacrificio que estoy haciendo, pero es como dijo Indy, por el bien de todo este pueblo y es por el bien de la mujer que amo, porque sé que ella eso es lo que quiere, o sea, quiere crecer como mujer y aprender a leer, a hacer otras cosas, y a mi lado no lo va a conseguir. Una vez más, Ford, desde el punto de vista de la mujer y sus relaciones, te muestra esta mezcla de sentimientos en este círculo, donde al final, a través de la poesía, nos dice, bueno, él no va a ser
o sea, es el protagonista, pero a la vez va a ser desplazado porque evidentemente no es lo que debe pasar en el país. Lo que debe pasar en el país en el progreso es que la ley se imponga y bueno, él tiene que ocupar su lugar. A mí me encanta como John Ford, como decía Galax al inicio, pone sobre la mesa un montón de temas, así, ¡pam! Y trata de profundizar en cada uno de una manera magistral, ¿no? Como en 2 horas te plantea una serie de ideas súper complejas y las deja allí, como este debate, como lo decía Gerardo, entre lo que es que la fuerza sin ley es ciega, y mientras que la ley sin fuerza, bueno, es vacía de alguna manera. O sea, y te plantea esos temas súper complejos que hasta hoy se discuten y los deja allí. Te lo plantea con imágenes, con unas interpretaciones magistrales. También, o sea, además de que te pone estos temas súper complejos, también te muestra la sutileza de lo que es ese amor que siente el personaje de John Wayne por Hallie, lo que siente Hallie también por él, y cómo ella toma la decisión de irse por el hombre de leyes y no por el hombre, digamos, por el vaquero. Cómo te va mostrando todos esos sentimientos a lo largo de la película. A mí eso me parece de una genialidad incomparable. Sí, además con una simplicidad, con unos diálogos, como decía Gerardo, unos diálogos exactos, con comedia, ¿no? Con humor, porque se trata un poco de eso, no todo lo que tú ves te hace reír, tiene que ser, es como inteligente ese tipo de humor, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que la película en general es genial y tiene de todo, ¿no? O sea, tiene historia, tiene política, tiene amor y tiene también, para mí, todo un tono de amistad y de complicidad entre los dos personajes principales, porque al final ellos dos, bueno, a Hallie saben qué es lo que realmente sucedió, ¿no? Hasta el final de la película que se devela, pero pues también te habla de eso, ¿no? De cierta complicidad y de verdad que pues es una historia completa, ¿no? Y también te muestra a los villanos y pues la locura del pueblo, entonces está muy genial. No sé si ustedes creen que también se puede ver como mucha despedida en esta película, o sea, despedida de parte del director frente a un género que él pues engrandeció, como es el género western, pero que ya para 1962, para esa época ya estaban surgiendo otros nombres, otros directores nuevos con otras propuestas y que dejan un poco atrás digamos lo que él venía haciendo, ¿no? Entonces yo creo que también es como una despedida de parte de John Ford. Y yo creo que esta es una de las últimas películas que hizo John Wayne con Ford, de hecho, si no la última. Sí, no sé, de eso no estoy segura. Sí, yo estuve leyendo algo y creo si no fue la última, fue casi de las últimas, sí. Ahora, un dato freak, ¿sabían que Stalin mandó a matar a John Wayne en 3 oportunidades? Sí, no. Porque era comunista. Porque era anticomunista. Sí. Exacto. Sí, súper sí, todo, sí, muy ese loco. Dato. Sí, buenísimo. No, lo otro que quería comentar a propósito de lo que decía Gaby es que, claro, uno no es por desmeritar el papel de James Stewart, pero como ya dije, bueno, me gustó más cómo interpreta en este caso John Wayne, pero el papel de verdad del abogado es excelente, lo hace súper bien, me encantó también. Claro, critican, pues claro, porque él ya no sé cuántos años tendría James Stewart, sus 50, 60, y este era un abogado al inicio pues de su ejercicio en el derecho, pero apartando eso, de verdad que no pudo encontrar a alguien mejor para interpretar este papel que él quería, este personaje así tímido, que tenía la convicción pues de cambiar las cosas a través de las leyes y lo que él había estudiado. De verdad que es un papel hermoso que deja bastante huella, ¿no? Lo que pasa es que John Wayne pues, lo hace tan bien que de verdad que no es que lo opaque, pero
pero definitivamente sobresale en este trío de estrellas. Me parece que aunque James es espectacular también, aquí indudablemente pues el protagonismo se lo lleva John Wayne. ¿Y cuál fue su escena favorita? ¿Qué escena o qué plano o qué secuencia les gustó más? Uno nota cómo Ford deja de lado esos grandes planos para irse a las locaciones, en este caso las tomas en estudio, unos planos mucho más cortos, pero el cuidado y la maestría con que las hace, de verdad que uno queda con la boca abierta. Y en todas más que todo me impresionaron las de la parte del periódico, cuando aparece Liberty y le tumba el plato a James, esas tomas icónica, de verdad que, y cuando aparece John Wayne y le explica que fue él realmente el que le disparó a Liberty, magistral esa escena cuando él está mostrando y aparece de la nada para darle el disparo a Liberty. De verdad que son imágenes que quedan grabadas en la memoria. Yo no sé, pero yo no sé si ya yo había visto esta película de pequeña o algo, pero tal vez por el nombre, no sé, pienso que yo tal vez la había visto. Pero cuando vi justo esa escena de que él le está diciendo que yo fui el que mató el flashback dentro del flashback. Algo tan sencillo como una flor de un cactus, cómo lo engrandece Ford en esta historia. Increíble ese símbolo. Sí, me pareció precioso. Hablando de simbolismo, yo también pude notar que el director deja ver esa parte de añoranza de sus tierras, una vez más, al igual que lo hizo en El hombre tranquilo, porque al final cierra con esa añoranza como de querer volver, de querer regresar a sus orígenes o a esa tierra donde comenzó, pues, con esta vida diferente que tenía ahora en Washington. Es verdad, súper bien que comentes esto, porque además te da una idea de que él en ese minuto, cuando se entera que quien le dejó la flor del cactus fue ella, fue su esposa, ahí él como que se da cuenta de ese fuerte sentimiento que ella siente y sintió por el personaje de John Wayne. Él decide como renunciar a su carrera política, porque regresar otra vez al desierto, cuando que ella dice que ya el desierto ya no es un desierto, sino que ya se ha convertido en un jardín. Ahí te das cuenta que él lo que piensa es renunciar a su carrera política y regresar al mundo del derecho en un pueblo tranquilo como Shinbone. Y eso te dice mucho de la historia y de lo que el personaje está sintiendo en ese minuto, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Si les parece que esa fue la decisión que él tomó. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo siento que si él es capaz de abandonar toda esa vida que aparentemente es muy acomodada y de éxito que tiene en Washington, para regresar a la simplicidad del pueblo. Exacto. Sí, y otra cosita también que uno, a medida que va descubriendo a este director, uno se va dando cuenta por qué grandes directores como Bergman o Kurosawa lo admiraban tanto. Y es por esa profundidad que él le daba a los personajes, cómo manejaba las historias, cómo entremezclaba temas tan distintos, todo ese, lo que comentaba Indy la vez pasada, esas sutilezas de las cosas no dichas, pero que el lenguaje no verbal pues nos deja ver de una manera espectacular y tan palpable, que no hace falta que decir las cosas, sino con una simple mirada de cuando tus actores son tan buenos como los que en este caso pues estuvieron en esta película. No hace falta más que una cámara y un buen actor para contar eso, ¿no? Que está pasando ahí. Uno lo nota y uno va entendiendo. Claro, es el arte de transmitir tantas cosas de una manera tan simple, o sea, con escenas simples, con escenarios simples, pero con diálogos brillantes, con fotografías excelentes y con
con esa inspiración un poco teatral, como lo vimos en algunas escenas, y la sutileza del humor. Eso es algo que realmente me cautivó. Sí, la verdad me alegra mucho que hayamos hecho este cineforo y esta selección de películas de John Ford. Yo nunca había visto películas de John Ford, así que nada, fue estupendo tener la oportunidad de verlas y sobre todo de poderlas comentar con todos ustedes. Eso me encanta. Sí, bueno, y que uno también siempre se queda como corto, o sea, al tratar de comentar o de referirse a este tipo de obras, porque son de un calibre altísimo y bueno, están tan bien construidas que cuesta con simples críticas tratar de explicar o de decir ciertas cosas, ciertos aspectos. Sí, es una obra súper redonda. Tú dices, bueno, aquí no hay ningún cabo suelto. O sea, es increíble la maestría de Ford para contar una historia, ¿no? Con imágenes y con diálogo. Yo siento que no deja cabos sueltos en el guión, que no deja nada. Me parece y increíble. el final magistral, como siempre. Como siempre. No sé si quieren decir algo más. Básicamente, a mí me parece una obra magistral en el sentido narrativo y cómo contrapone o presenta ideas que se contraponen, ya sean morales, políticas, y lo hace de una forma sencilla, sin que te tengas que estar rompiendo la cabeza, digamos, pensando, sino que son películas que las estás viendo, se dejan ver, y cuando termina la película es cuando te empezás a hacer preguntas y vas atando cabos y te das cuenta de que acabas de ver algo a lo que no le sobra ni le falta nada, como decimos algunas veces. Parece que eso es lo que hace que una película sea buena. En ese sentido me recordó a películas que hemos analizado como Vértigo, por ejemplo, que la tenés que terminar de ver, y cuando la terminás de ver empezás como a atar cabos y te das cuenta de que acabas de ver una obra maestra, por cosas que se relacionan del principio con el final, con el medio de la trama, de cómo tomó un personaje y lo cambió por completo en 2 horas de película. Me parece extraordinario. Lo que sí diferencia a John Ford de muchos es tomar algo pequeño, un elemento pequeño en cada escena para crear algo sorprendente. Ejemplo, el plato de comida que se le cae a Stewart, bueno, le meten el pie y tropieza, y como esa simple escena de yo llevo el plato se termina convirtiendo casi en una catástrofe adentro de ese lugar, y ese contraste cuando John Wayne enfrenta a Liberty Balance, me parecen detalles cómo va de menos a más en cada escena hasta llegar como a un clímax en cada escena. También la parte de la presentación de los personajes, cuando llevan a Stewart, el personaje de Stewart herido, y ahí él se despierta y se presentan todos, ¿no? Y se presentan el personaje de Stewart y el personaje de John Wayne. Y John Wayne se despide y dice, Liberty Balance es el tipo más duro en toda esta zona, dice, pero después de mí, dice, y se va. O sea, a mí me parece épica la forma en la que este hombre podía cerrar una escena y o sea, la película podía terminar ahí, decirte sigue de acá a un año y vos esperás para verla. Entonces me parece que generar ese clímax y partiendo de elementos muy sencillos es lo que solamente puede conseguir un buen artista. Absolutamente. De hecho, cuando hablas de la presentación de los personajes, y era algo que había olvidado, al principio cuando llegan y están frente a ese ataúd un poco súper, digamos, sencillo, y él revisa el cuerpo y ahí te presentan ese personaje en ese momento y dicen, ¿dónde están sus botas? ¿Dónde está su cinturón? ¿Dónde está su arma? Y ahí ya tú te puedes imaginar, bueno, no está descalzo, no tiene el cinturón, era un vaquero, ¿dónde está su arma? Entonces le dicen, hace mucho tiempo que ya no llevaba su arma. Entonces ahí te das cuenta también de cómo cambió la vida de esa persona. Es increíble cómo en pocos segundos y con pocas frases te presenta un personaje, ¿no? dentro de la película. Eso es Ford.
definitivamente. Sí, los mensajes que va dejando a lo largo de la peli y otro aspecto así importante que me gustó de la fotografía es el manejo de las sombras, de las figuras, cómo aprovechó eso de la mejor manera. Bueno, tal como dice Gerardo, es una obra maestra, como toda obra maestra no se agota. Si la volvemos a ver, volvemos a descubrir detalles que no habíamos visto, y así son las obras maestras, no se agotan. Y bueno, nada, definitivamente Ford es uno de los mejores directores de la historia del cine, para muchos es el mejor director de la historia del cine, y vamos a ver el próximo Cineforo, vamos a ver otra película de Ford que se llama Siete Mujeres. Vamos a ver cómo nos sorprende Ford con esta película. Es una película que rodó después de Quién mató a Liberty Balance, así que vamos a ver de qué va en nuestro próximo capítulo.